Juzgaron a este anciano por su ropa gastada al entrar en la tienda más lujosa de la ciudad. El arrogante dueño lo humilló frente a todos, sin saber que el viejo no venía a comprar. Venía a reclamar lo que le robaron hace 50 años. Su venganza no fue un grito, fue un simple tic-tac que estaba a punto de destruir un imperio. Don Mateo Ríos vivía rodeado de silencios y del suave eco de los relojes que ya no funcionaban. Su pequeño apartamento en un barrio modesto de Madrid olía a aceite de linaza y a metal frío, un aroma que era el perfume de su vida entera. A sus 72 años, sus manos, cubiertas de finas cicatrices y manchas de la edad, parecían frágiles, pero en su interior guardaban la memoria de una precisión casi divina. Sobre una mesa de madera raída, bajo la luz amarillenta de una lámpara de flexo, descansaban sus herramientas. Bruñidores, pinzas de latón, destornilladores tan finos como agujas. Eran la única herencia de un tiempo que se había ido, un tiempo en el que él era más que un jubilado de mirada cansada que caminaba con el peso de los años sobre sus hombros. Llevaba una tristeza vieja en el corazón, un pesar que le jalaba el alma hacia adentro cada vez que miraba la fotografía enmarcada en su mesita de noche. En ella, dos hombres jóvenes sonreían con la luz de la ambición en los ojos, en un taller lleno de sol y de futuro. Uno era él, con el cabello negro y la mirada llena de sueños. El otro era Alejandro, su amigo del alma, su hermano en el arte de la relojería. Vega y Ríos, artesanos del tiempo, rezaba un pequeño letrero de madera detrás de ellos. Eso fue antes de que la ambición de otros y una traición silenciosa como el óxido lo pudrieran todo, dejando a Mateo con el recuerdo y a otros con la fortuna. La amistad se había roto y con ella el mecanismo perfecto de su vida. Esa mañana algo cambió el ritmo monótono de sus días. Mientras leía el periódico local, un anuncio a página completa, brillante y ostentoso, capturó su atención y le provocó una punzada en el pecho. Orología del Prado se leía en letras doradas y arrogantes, la boutique más exclusiva de la ciudad, un templo al lujo en el corazón del barrio de Salamanca. El anuncio mostraba una pieza de museo, un reloj de pulsera con una complicación astronómica que Mateo reconoció al instante, como si fuera una parte de su propia alma. Era una variación, una versión moderna y llamativa de un diseño que él y Alejandro habían esbozado en un viejo cuaderno hacía casi 50 años, en una noche de café y sueños. El corazón de Mateo dio un brinco, un latido doloroso y lleno de una nostalgia amarga. Tenía que verlo, no por el deseo de poseerlo, sino por la necesidad casi física de mirar a los ojos a un fantasma, de tocar con la vista la materialización de una promesa rota. Se puso su chaqueta de paño más decente, una prenda limpia pero visiblemente gastada por los inviernos. Se calzó unos zapatos viejos que había lustrado esa mañana con esmero, porque la dignidad, como le enseñó su padre, empieza en los pies. Salió a la calle, un hombre anónimo, un jubilado más en la gran ciudad, caminando sin prisa, pero con una determinación férrea hacia el epicentro del lujo y la vanidad, un mundo que le había dado la espalda mucho tiempo atrás. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía que un viejo engranaje de su destino, inmóvil durante décadas, estaba a punto de moverse de nuevo. Orología del Prado no era una tienda, era un santuario al dinero, un templo erigido a la vanidad.
Ubicada en la Milla de Oro de Madrid, en la prestigiosa calle Serrano, su fachada de mármol negro pulido y cristal blindado parecía mirar con un desdén frío y silencioso al resto del mundo que pasaba por la acera. Dentro, el aire era diferente, casi de otro planeta, frío, purificado y con un aroma calculado a cuero nuevo, a maderas nobles y a éxito incontestable. La amistad era espesa, casi física, rota únicamente por el suave y perfectamente sincronizado tic-tac, tac de las obras maestras que descansaban en sus vitrinas de cristal como dioses indiferentes en sus altares. Cada reloj no era solo un objeto, era una fortuna, un testimonio de poder en la muñeca de quien pudiera permitírselo. Detrás de un imponente mostrador de obsidiana que parecía absorber la luz, estaba Sebastián del Prado, el joven heredero del imperio. Vestía un traje italiano hecho a medida que sin duda costaba más que el alquiler anual del modesto apartamento de don Mateo. Su sonrisa era una herramienta de marketing, afilada y perfecta, pero sus ojos, de un gris acerado, evaluaban a cada persona que cruzaba la puerta con la fría y rápida precisión de un tasador de diamantes. A su lado, intentando añadir un poco de calidez humana al gélido ambiente, se encontraba Isabela Vega, una empleada joven de ojos amables y una sonrisa genuina que luchaba por no congelarse en aquel entorno. En el instante en que don Mateo empujó la pesada puerta de cristal, el ambiente cuidadosamente calibrado de la tienda cambió. El sofisticado sistema de climatización pareció vacilar. Sebastián lo escaneó de arriba abajo en una fracción de segundo, un gesto casi imperceptible, pero cargado de juicio. Vio la chaqueta de paño gastada en los codos, los zapatos viejos pero impecablemente lustrados, el rostro surcado de arrugas que hablaban de trabajo y no de ocio en yates. Su sonrisa de vendedor se desvaneció al instante, reemplazada por una máscara de educada indiferencia, el arma de los ricos para mostrar desprecio sin parecer maleducados. Para él, don Mateo no era un cliente potencial, era un estorbo, un curioso que venía a ensuciar el cristal con las huellas de sus dedos y a respirar el aire que no le correspondía. Isabela, en cambio, sintió una punzada de extraña simpatía. Vio en los ojos del anciano una melancolía profunda y una reverencia casi religiosa que jamás había visto en los millonarios que compraban relojes como si fueran simples cromos. Le sonrió con sinceridad y comenzó a acercarse. «Buenos días, señor. ¿Puedo ayudarle en algo?» Su voz fue una nota cálida en la sinfonía helada de la tienda. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, la voz cortante y controlada de Sebastián la interrumpió como un latigazo. «Isabela, atiende al señor de la esquina que está esperando. Yo me ocupo de este caballero». Fue una orden disfrazada de cortesía, una forma sutil pero brutal de apartarla, de dejarle claro que él mismo se encargaría de gestionar al problema y despacharlo lo antes posible. El poder se había manifestado y la balanza de la dignidad comenzaba a inclinarse peligrosamente. Don Mateo no pareció notar la tensión palpable en el aire, o quizás eligió ignorarla con la sabiduría que solo dan los años y las cicatrices. Sus ojos, de un azul desvaído por el tiempo, pero intensamente lúcidos, estaban fijos en la pieza central de la exposición.
El sol y luna, un reloj de pulsera que mostraba las fases solares y lunares con una belleza hipnótica y una complejidad asombrosa. Caminó lentamente hacia la vitrina, sus pasos silenciosos y medidos sobre la lujosa alfombra persa que amortiguaba cualquier sonido. Su mirada no era la de un simple curioso embelesado por el brillo. Era la de un peregrino llegando finalmente a un lugar sagrado, la de un padre reencontrándose con un hijo perdido. Sebastián se acercó, y su sola presencia parecía enfriar aún más el ambiente. Su postura era una barrera invisible de superioridad, su cuerpo un signo de exclamación de arrogancia. Es una pieza magnífica, ¿verdad? El calibre SP-01, una creación exclusiva de nuestra casa, dijo con un tono deliberadamente condescendiente, como un profesor hablándole a un niño que no puede comprender la lección. Una de las complicaciones más sofisticadas del mercado actual. Don Mateo no apartó la vista del reloj. Después de un largo y denso silencio, habló, y su voz, aunque rasposa por el desuso, era clara y firme. El puente del turbillón está hecho de titanio, pero el acabado parece pulido a espejo. Una elección interesante, sin duda. Reduce el peso, sí, pero compromete la tradición del pulido a mano sobre acero, el famoso anglage que captura la luz de una forma única. El silencio que siguió a sus palabras fue devastador. Isabela se quedó helada, conteniendo la respiración. Sebastián parpadeó, visiblemente sorprendido. La observación no era solo técnica, era de una profundidad y una precisión que desarmaban. Nadie, absolutamente nadie, que no fuera un experto consumado, un verdadero maestro relojero, se fijaría en un detalle tan esotérico. Por un instante, solo un instante, la máscara de arrogancia de Sebastián se resquebrajó, revelando una fugaz e incómoda inseguridad. ¿Quién diablos era este viejo? Pero su ego, inflado por una vida de adulación y privilegios, se recompuso casi al instante. Debía ser una casualidad, una frase leída en algún blog de aficionados para impresionar, una simple coincidencia. «Veo que ha hecho sus deberes», dijo Sebastián, con una risa forzada que no consiguió llegar a sus ojos fríos. «Sí, bueno, en Orología del Prado nos gusta innovar, mirar hacia el futuro. Pero me temo que estos detalles técnicos son para entendidos, para nuestros clientes más exigentes». Hizo una pausa calculada, dejando que la puya surtiera efecto. «Permítame mostrarle algo más, quizá asequible». Con un gesto displicente y ofensivo, señaló una vitrina en un rincón oscuro de la tienda, donde se exhibían los relojes más baratos, aunque barato en ese templo del lujo significaba el sueldo de varios años de un trabajador medio. El mensaje era tan claro como brutal, una bofetada invisible pero dolorosa. Usted no pertenece a este lugar. Conozca su sitio. Don Mateo ignoró el insulto con una calma soberana, una quietud que enfureció aún más a Sebastián, porque le negaba la reacción que buscaba. El joven heredero necesitaba una muestra de ofensa, de ira, de humillación. Pero el anciano simplemente siguió observando el sol y luna como si Sebastián no fuera más que un ruido de fondo. «El escape es de silicio», continuó Mateo, su voz casi un susurro, un pensamiento en voz alta.
Reduce la fricción, sí, y elimina la necesidad de lubricación constante. Es eficiente, pero el sonido, el tic-tac, pierde el alma. Suena frío, casi como un cuarzo. Aquella fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Sebastián. La crítica ya no era técnica, era filosófica. No atacaba la calidad de la pieza, sino su espíritu, su esencia. Y eso, para un hombre cuyo único mérito era haber heredado un nombre, fue un ataque personal e intolerable. Sintió que la sangre le hervía, una oleada de rabia caliente que le subió hasta el rostro. Este anciano andrajoso, este don nadie, no solo había osado entrar en su santuario, sino que se atrevía a pontificar, a criticar su obra maestra, el símbolo de su poder. «Señor, con todo el debido respeto», dijo Sebastián, elevando la voz deliberadamente para que los otros clientes, una pareja de turistas adinerados que curioseaban cerca, pudieran oírle con claridad. «Estos relojes son mecanismos de una complejidad que seguramente escapa a su entendimiento. Quizá debería dedicarse a opinar sobre cosas que pueda comprender. Y sobre todo, permitirse». El insulto fue directo, afilado y público. La pareja de turistas sonrió con una complicidad clasista, disfrutando del pequeño espectáculo. Isabela sintió un nudo en la garganta que no sabía cómo sacar, una mezcla de vergüenza ajena e impotencia. Quería intervenir, decir algo para defender al anciano, pero la mirada gélida y amenazante de Sebastián la paralizó en su sitio. Temía por su trabajo, por su futuro. Don Mateo, sin embargo, permaneció impasible, una roca de dignidad en medio de una tormenta de desprecio. Su rostro era una máscara de serenidad, pero en su interior, una vieja herida, la de la traición y el olvido, había empezado a sangrar de nuevo. El desprecio en los ojos de aquel joven era el mismo eco del desprecio que había visto en los ojos de su abuelo 50 años atrás. El precio de un objeto no siempre refleja su verdadero valor, jovencito, respondió don Mateo con una voz queda, pero cargada de una autoridad moral que descolocó a Sebastián. «Ah, la filosofía del pobre», se burló Sebastián, recuperando el control. Su voz goteaba sarcasmo. «Una excusa muy conveniente cuando no se tiene nada. Verá, aquí, en el mundo real, el valor y el precio van de la mano. Y usted, señor, con su chaqueta gastada y sus aires de experto de mercadillo, está muy, muy lejos de ambos». La humillación ya no era sutil. Se había convertido en un espectáculo cruel, orquestado por un joven que había heredado una fortuna, pero ni un gramo de la clase o la decencia que el dinero no puede comprar. La humillación entonces se convirtió en un acto de teatro. Sebastián, envalentonado por la atención de su público adinerado y por la sumisión silenciosa del anciano, decidió llevar la lección hasta el final. Se paseaba alrededor de don Mateo como un depredador que juega con su presa, con una sonrisa burlona y superior pintada en los labios. Disfrutaba de su poder, de la capacidad de empequeñecer a otro ser humano con solo palabras. «¿Sabe lo que se necesita para poseer una pieza como esta?», preguntó retóricamente, su voz resonando en la tienda. Señaló el reloj con un gesto grandilocuente. «No solo dinero, señor, se necesita
Un linaje, una apreciación por el lujo, por la belleza, que se hereda, no se aprende en un taller polvoriento o en un mercadillo de fin de semana. Cada palabra era un latigazo invisible, diseñado para herir en lo más profundo. Es una cuestión de pedigrí, de clase, algo que, y perdone mi franqueza, evidentemente, usted no posee. Don Mateo cerró los ojos por un instante, un gesto mínimo, pero lleno de un dolor profundo. La palabra linaje le golpeó como un puñetazo en el estómago. El linaje de los del Prado, ese pedigrí del que Sebastián se enorgullecía, se había construido sobre una mentira, sobre el robo del trabajo, el talento y los sueños de dos amigos. Sintió una oleada de ira justa, una rabia contenida durante 50 años que luchó por mantener bajo control. Respiró hondo, aferrándose a su dignidad como un náufrago a una tabla. Satisfecho con el efecto de sus palabras, Sebastián decidió dar el golpe de gracia. «Seguridad», llamó en voz alta, con un gesto teatral hacia la puerta. Su tono era el de un emperador romano ordenando el destino de un gladiador. «Creo que el señor ya ha terminado su visita turística. Acompáñelo a la salida, por favor. Y con cuidado, asegúrese de que no se tropiece con ninguna de nuestras vitrinas. Sería una verdadera lástima». El guardia de seguridad, un hombre corpulento con una expresión de aburrimiento profesional, comenzó a avanzar lentamente, sin prisa. Los otros clientes observaban la escena con una mezcla de diversión y morbo, como si estuvieran viendo una obra de teatro en primera fila. Era el entretenimiento del día. El pobre siendo expulsado del paraíso de los ricos, una historia tan vieja como el tiempo. Isabela sintió que se le rompía el corazón en 1000 pedazos. La dignidad de aquel anciano, su calma estoica, estaba siendo pisoteada por el simple capricho de un niño mimado con traje caro. Sintió que el suelo se le abría bajo los pies, incapaz de actuar, prisionera de su propio miedo a ser la siguiente en ser humillada y despedida. Don Mateo, sin embargo, no se movió. Abrió los ojos y miró a Sebastián, no con odio ni con ira, sino con una profunda y abrumadora lástima que desarmó al joven por un segundo. Era la mirada de un gigante observando a un insecto furioso. Justo cuando el guardia de seguridad estaba a punto de ponerle una mano en el hombro a don Mateo, un gesto que cruzaría la última barrera del respeto, Sebastián tuvo una idea aún más cruel, más refinada en su malicia. No bastaba con expulsarlo. Quería cimentar su victoria, dejar una marca imborrable de su superioridad en la memoria de todos los presentes. «Espere un momento», le dijo al guardia con un gesto displicente de la mano. Con una sonrisa triunfal, la sonrisa de quien se sabe ganador, se dirigió a una sección de la pared que parecía un simple panel de madera de ébano. Era una puerta secreta. Con una seguridad casi arrogante, manipuló una cerradura digital oculta y el panel se deslizó hacia un lado con un suave siseo neumático, revelando una caja fuerte de alta seguridad. De su interior, con la delicadeza de un cirujano y usando unos guantes de algodón blanco, extrajo una caja de caoba pulida. La puso sobre el mostrador de obsidiana con una reverencia casi religiosa y la abrió lentamente.
Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro como la noche, descansaba un reloj de bolsillo antiguo, una obra de arte de oro y esmalte azul cobalto que parecía contener un universo en su interior. Era una pieza legendaria, una reliquia conocida en el selecto mundo de la alta relojería como el cronógrafo Perpetuo Vega. Anunció Sebastián a la sala, su voz inflada de orgullo, es el reloj sobre el cual mi abuelo, el gran Horacio del Prado, fundó esta casa. Una pieza única en el mundo, un calendario perpetuo con cronógrafo y repetición de minutos, todo en un movimiento de una complejidad inaudita. Lo dejó sobre el mostrador, una joya intocable, un dios mecánico. El reloj estaba parado, sus manecillas de oro congeladas en el tiempo, su corazón de engranajes, muelles y rubíes, completamente silencioso. Llevaba décadas sin latir. Vea, continuó Sebastián, y su mirada se clavó directamente en don Mateo, cargada de veneno. Esto es arte, esto es historia, esto es linaje. Dejó que cada palabra golpeara al anciano. Ningún maestro relojero en toda Europa, y créame que hemos contratado a los mejores de Suiza y Alemania, ha sido capaz de repararlo. Su mecanismo es demasiado complejo, demasiado genial, inaccesible para mentes ordinarias. El insulto final era el más doloroso, el más retorcido. Usaba el legado de su propio amigo, Alejandro Vega, el genio detrás de esa obra maestra, como un arma para humillarlo. Sebastián no lo sabía, no podía saberlo. No tenía idea de que el hombre al que estaba menospreciando no solo entendía esa genialidad, sino que la había ayudado a nacer. En su arrogancia, sin saberlo, acababa de cometer el error más grande y fatal de su vida. Había sacado al fantasma de su tumba y lo había puesto en las manos del único hombre en el mundo que conocía todos sus secretos. Don Mateo se acercó al mostrador, su movimiento lento y deliberado. Su mirada estaba fija en el reloj de bolsillo, y en ella no había codicia, sino un profundo dolor, el dolor de un reencuentro imposible. Era la obra maestra de Alejandro, el proyecto en el que su amigo había volcado sus últimos años de vida, el reloj que estaba a punto de terminar cuando una enfermedad repentina y cruel se lo llevó. Mateo lo conocía como la palma de su mano, como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Habían dibujado cada puente, cada rueda, cada palanca juntos en aquel viejo cuaderno de tapas gastadas, entre tazas de café y sueños compartidos. Con una delicadeza que contrastaba radicalmente con su aspecto humilde, extendió un dedo tembloroso y lo posó suavemente sobre el frío cristal del reloj. Sus ojos recorrieron la esfera, no como un admirador, sino como un médico leyendo los síntomas de un paciente amado. Y entonces, en un instante de claridad absoluta, lo vio. El muelle del rochete del cronógrafo, dijo, en voz baja, pero su voz resonó en el silencio sepulcral de la tienda con la fuerza de un trueno. Está desalineado, por menos de 1/4 de milímetro. Es una falla mínima, casi invisible. Por eso, el tren de rodaje del calendario perpetuo no engrana correctamente. Bloquea todo el movimiento. Sebastián se quedó pálido. Era imposible, absolutamente imposible.
Había pagado fortunas a los mejores expertos de Suiza, a los relojeros más reputados de Ginebra. Habían desmontado el reloj pieza por pieza durante semanas enteras, usando microscopios y tecnología de punta, y no habían sido capaces de encontrar la falla. Y este viejo, este anciano, con ropa gastada, con una sola y rápida mirada, había dado un diagnóstico preciso, certero y absoluto. El miedo y la incredulidad lucharon una batalla campal en su rostro. La duda, por primera vez en su vida, empezó a envenenarle el alma. Pero su arrogancia, un muro construido durante años de privilegios, era demasiado alto para derribarlo tan fácilmente. ¡Absurdo!, exclamó, aunque su voz tembló de una forma que no pudo controlar. Usted no sabe nada. Es solo un charlatán que ha tenido suerte. Lleno de una furia irracional, empujado por el pánico de ver su autoridad incuestionable desmoronarse frente a todos, lanzó el desafío final, el que sellaría su destino. ¿Así? ¿Usted cree que puede arreglar lo que genios no pudieron? Muy bien. Agarró el reloj con brusquedad, un gesto sacrílego, y lo empujó sobre el mostrador de obsidiana hacia don Mateo. Demuéstremelo, ahora mismo. Si es tan listo como presume, arréglelo. Le doy 5 minutos. 5 minutos antes de que llame a la policía y lo acuse de intentar dañar mi propiedad, un tesoro nacional. Su voz goteaba veneno. Vamos, sorpréndenos, prodigio del crapeador. El desafío quedó flotando en el aire, cargado de un veneno espeso y triunfal. El guardia de seguridad se detuvo en seco, ahora un espectador más del drama. Los clientes ricos contuvieron la respiración, sus ojos brillando con anticipación. Sebastián sonreía, una sonrisa torcida y llena de desprecio, convencido de su victoria absoluta. Había acorralado al viejo. No había forma de que pudiera hacer nada, excepto pasar la mayor vergüenza de su vida antes de ser expulsado a la calle. Era jaque mate. Don Mateo miró a Sebastián, luego al reloj, y finalmente desvió su mirada hacia la joven Isabela. En los ojos de la chica vio una mezcla de miedo por su jefe y una extraña, casi imperceptible, chispa de esperanza por él. En un acto de valentía silenciosa, desobedeciendo la mirada fulminante de Sebastián, Isabela se deslizó hacia un cajón del mostrador y sacó un pequeño estuche de herramientas básicas de relojero, las que usaban para cambiar correas o ajustar eslabones. Se lo acercó a don Mateo, un gesto mínimo, pero de una lealtad inmensa. «Por favor, señor», susurró, su voz apenas un hilo. Don Mateo asintió lentamente, un gesto de gratitud hacia la joven. Abrió el estuche. Y entonces ocurrió una transformación. Sus manos, que momentos antes parecían las de un anciano frágil y cansado, cambiaron por completo. Se movieron con una economía de movimiento, una seguridad y una precisión que eran hipnótica. Tomó un pequeño destornillador de relojero y con un giro experto y firme abrió la tapa trasera del reloj de bolsillo, revelando el laberinto dorado y brillante de su mecanismo. Una ciudad en miniatura de puentes, ruedas y rubíes. El silencio en la tienda era ahora absoluto, denso,
casi sagrado. Todos los sonidos del mundo parecían haberse detenido para observar. No necesitó lupas ni gafas especiales. Sus ojos, guiados por 50 años de memoria muscular y de amor por el oficio, encontraron la falla al instante, como un médico que reconoce un latido irregular. Sus dedos, usando una pinza fina como una aguja, se sumergieron con una delicadeza increíble en el delicado corazón de la máquina. No hubo vacilación, no hubo el más mínimo temblor. Cada movimiento era una declaración de maestría, una sinfonía de precisión. No estaba reparando un reloj, estaba sanando una herida, conversando con el espíritu de su viejo amigo a través del lenguaje de los engranajes. Con una presión casi invisible, apartó un puente minúsculo, reajustó el muelle del rochete que estaba fuera de lugar y volvió a colocar el puente en su sitio, con un clic casi inaudible. No habían pasado ni 30 segundos. El mundo seguía conteniendo la respiración. Con una suavidad reverencial, una delicadeza que era casi una caricia, don Mateo cerró la tapa trasera del reloj. Hubo un instante de silencio absoluto, una pausa cargada de una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La sonrisa de Sebastián seguía congelada en su rostro, una mueca de triunfo que empezaba a parecer ridícula. El mundo entero parecía haber dejado de respirar, esperando. Y entonces ocurrió el milagro. Un suave, casi inaudible clic, un sonido minúsculo, pero que resonó en la tienda como el estallido de un cañón. Y luego el sonido más hermoso y puro del mundo, un tic-tac, claro, rítmico, constante y lleno de vida. El corazón del cronógrafo Perpetuo Vega, silencioso durante décadas, había vuelto a latir. Las manecillas, que habían sido estatuas de oro inmóviles, comenzaron su lenta y majestuosa danza sobre la esfera esmaltada. El segundero del cronógrafo se deslizó con una fluidez perfecta, sin el más mínimo salto. La aguja del calendario, como despertando de un largo sueño, avanzó un día con una precisión milimétrica. El salón se quedó sin aliento, como si hubieran presenciado un acto de magia imposible. La pareja de turistas abrió la boca, atónita, sus ojos fijos en el reloj que ahora vivía. Isabela se llevó las manos a los labios y sus ojos se llenaron de lágrimas de asombro y de una emoción que no podía nombrar. Sebastián sintió que el suelo se le abría bajo los pies, un abismo de pánico y confusión. Su rostro, antes una máscara de arrogancia, se descompuso en una mueca grotesca de incredulidad y terror. Era imposible. Tenía que ser un truco, una ilusión. Pero el reloj seguía latiendo, firme, constante. Su sonido llenaba ahora el silencio, y cada tic-tac era un martillazo contra el ego inflado de Sebastián, demoliendo su castillo de superioridad. Don Mateo, con la calma de un rey, tomó el reloj y lo sostuvo en la palma de su mano. Con su pulgar apretó suavemente el pulsador de la repetición de minutos. Unas campanas diminutas y cristalinas sonaron desde el interior de la caja de oro.
una melodía celestial y perfecta que marcó la hora, los cuartos y los minutos con una claridad asombrosa. La prueba era irrefutable, la verdad era innegable. El viejo no era un aficionado, no era un charlatán, era un maestro. Un maestro de un nivel que Sebastián, en su ignorancia, ni siquiera sabía que podía existir. La humillación que con tanto esmero había infligido se le devolvía ahora multiplicada por 1000 en el silencio atronador de una tienda llena de testigos que ahora lo miraban a él con desprecio. El cazador se había convertido en la presa. Don Mateo levantó la vista del reloj y sus ojos, ahora afilados como el acero, se clavaron en los de Sebastián. Ya no había lástima en su mirada, ni rastro de la melancolía del anciano humillado. Ahora solo había la calma severa y glacial de un juez a punto de dictar una sentencia inapelable. «Este reloj no lo hizo su abuelo, ¿verdad, jovencito?», dijo don Mateo. Su voz, aunque tranquila, tenía un peso que pareció aplastar el aire de la tienda. Su abuelo, Horacio, era un hombre de negocios astuto, un vendedor brillante. Sabía cómo vender un sueño, pero no era un artista. No tenía alma en las manos para crear algo como esto. Sebastián tragó saliva, pero no pudo articular palabra. Sentía como si le hubieran arrojado un cubo de agua helada y su garganta se había cerrado. «Esta obra», continuó don Mateo, su voz resonando con una autoridad absoluta, «la creó un hombre llamado Alejandro Vega, el mejor y más humilde maestro relojero que este país ha conocido, y fue mi mejor amigo». Dejó que esas palabras se asentaran en el aire, cargadas de 50 años de silencio. Luego, con la misma pinza fina con la que había obrado el milagro, señaló un lugar casi invisible en el borde interior de la platina del reloj, un detalle que solo un creador conocería. «Mire aquí». Use una lupa de relojero, si es que sabe cómo. Isabela, temblando de la emoción, le acercó una lupa profesional del mostrador. Sebastián, con manos torpes y temblorosas, la tomó y enfocó donde el anciano le indicaba. Allí, grabada con una caligrafía tan exquisitamente diminuta que era casi polvo de oro, había una inscripción secreta, un mensaje oculto en el tiempo. Para Mateo. El tiempo es el único testigo de la verdad. Tu amigo. El mundo de Sebastián, su universo de lujo y mentiras heredadas, se derrumbó en un instante. La firma secreta, la dedicatoria, el nombre Vega, todo encajó en su mente como las piezas de un mecanismo infernal. Vega y Ríos, artesanos del tiempo. La vieja y borrosa fotografía que su abuelo guardaba en un cajón cerrado con llave. Una imagen que siempre le había causado una extraña inquietud. El nombre Ríos, un apellido que su abuelo siempre se negaba a explicar, despachándolo con un gesto de irritación. Este anciano, este hombre al que había humillado y tratado como a basura, era Mateo Ríos, el cofundador, el genio creativo, el verdadero corazón detrás de la marca que Sebastián había heredado y corrompido con su arrogancia, el alma del negocio que su abuelo,
Horacio había traicionado, robado y borrado de la historia oficial. Sintió que el suelo se abría para tragarlo. La revelación cayó como una guillotina, cortando de raíz el orgullo y la soberbia de Sebastián. Su cara se transformó, pasando del pánico a la vergüenza más absoluta y paralizante. Ya no había arrogancia, ni rastro del depredador que se paseaba por la tienda. Solo quedaba el rostro vacío y pálido de un hombre cuya vida entera, todo su linaje, se había revelado como una monumental y frágil mentira. El silencio en la tienda fue roto por uno de los clientes adinerados, un conocido coleccionista de relojes de Ginebra que había observado todo con una atención creciente. Se acercó a Sebastián y su mirada no contenía compasión, sino un desprecio frío como el acero. Tenía una orden de compra pendiente para 3 de sus piezas de edición limitada. Dijo con una voz clara y cortante: «Considérela cancelada de inmediato. No hago negocios con ladrones, y mucho menos con mentirosos. Y ciertamente no con alguien que carece de la decencia más básica para tratar a un verdadero maestro con el respeto que merece». Sin esperar respuesta, se giró hacia don Mateo, hizo una leve pero profunda inclinación de cabeza, un gesto de máximo respeto en su cultura, y salió de la tienda con paso decidido. Su esposa lo siguió, lanzándole a Sebastián una última mirada cargada de asco. La reputación de Horología del Prado, un imperio construido sobre décadas de marketing agresivo y precios exorbitantes, comenzó a desmoronarse en cuestión de minutos, como un castillo de naipes en una corriente de aire. El guardia de seguridad, sintiéndose fuera de lugar, retrocedió lentamente hacia la puerta, deseando ser invisible, desaparecer. Isabela, por su parte, miraba a don Mateo con una admiración que rayaba en la devoción. Y entonces, una pieza final del rompecabezas, la más importante para ella, encajó en su mente con una claridad dolorosa y emocionante. Su propio apellido, Vega. Su abuelo, a quien apenas conoció, el hombre del que su familia hablaba en susurros, también se llamaba Alejandro, el relojero genial. La historia que su abuela le contaba en secreto sobre un socio traicionado, una gran injusticia y un sueño roto. «¿Usted es Mateo Ríos?», preguntó con voz temblorosa, casi un susurro. «Mi abuelo, él era Alejandro Vega». Los ojos de don Mateo, hasta entonces severos, se suavizaron por completo, y por primera vez en muchos, muchos años, una genuina y cálida sonrisa iluminó su rostro cansado. «Lo sé, niña», dijo con una ternura infinita. «Lo supe en cuanto te vi. Tienes sus mismos ojos, los ojos de un artista». La conexión de 2 generaciones, rota por la traición, acababa de ser restaurada en medio de las ruinas de un imperio de cristal. Sebastián, aplastado por el peso insoportable de la verdad y la inminente ruina pública, solo pudo balbucear, su voz un hilo roto. ¿Qué va a hacer ahora?
En su mente aterrorizada se arremolinaban imágenes de demandas millonarias, de escándalos en la prensa, de la pérdida de todo lo que creía suyo por derecho de nacimiento. Don Mateo guardó el reloj de bolsillo de su amigo en el bolsillo interior de su chaqueta, junto a su corazón. La venganza es un mecanismo ruidoso, impreciso y que consume a quien la busca, muchacho, dijo, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Yo prefiero la justicia. Y la justicia a veces no es destruir, sino simplemente restaurar el equilibrio perdido. Se giró lentamente hacia Isabela, cuya expresión era una mezcla de asombro, dolor y una incipiente esperanza. Tu abuelo y yo no fundamos una marca de lujo para millonarios, fundamos un taller. Un lugar humilde donde el tiempo se respetaba, se estudiaba y se amaba. No se vendía al mejor postor como un trofeo de caza. Con un gesto lento sacó de otro bolsillo de su chaqueta un sobre amarillento y frágil por los años. De su interior extrajo un documento doblado. Era el contrato original de la Sociedad Vega y Ríos, artesanos del tiempo, un papel que el abuelo de Sebastián, Horacio del Prado, creía haber destruido hacía décadas. Pero don Mateo lo había guardado durante 50 largos años, no como un arma para el futuro, sino como la reliquia sagrada de una amistad traicionada. Legalmente, la mitad de aquel negocio, de su alma y de su historia, todavía le pertenecía. No quiero tu dinero, Sebastián, le dijo don Mateo a un joven completamente destrozado, que ahora parecía un niño asustado. El dinero que se construye sobre una mentira no tiene valor. Quiero recuperar nuestro taller. Su mirada se desplazó de nuevo a Isabela, y en sus ojos brilló una nueva luz. Vamos a quitar todo este mármol frío y este cristal arrogante, y vamos a volver a poner la madera, las herramientas y el olor a aceite. Vamos a volver a crear relojes con alma, no símbolos de estatus para gente vacía. Hizo una pausa y su voz se llenó de una profunda emoción. Y para eso necesito una socia, alguien con el apellido correcto y con el corazón en el sitio adecuado. Alguien que entienda que el verdadero linaje no está en la sangre ni en el dinero, sino en la habilidad, la pasión y la honestidad que se demuestra con las manos. Miró fijamente a Isabela. ¿Qué dices, señorita Vega? ¿Le gustaría ayudarme a reconstruir el sueño de su abuelo? Isabela asintió, incapaz de articular palabra, mientras las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo corrían libremente por sus mejillas. Sintió que el peso de una injusticia familiar que había durado 50 años se levantaba de golpe. Sebastián fue dejado atrás, solo, abandonado en medio de su tienda fría y vacía, un rey destronado en un imperio de cristal que se había construido sobre los frágiles cimientos de la arena. La noticia de lo ocurrido en Horología del Prado corrió como la pólvora en el exclusivo y chismoso mundo de la alta relojería. La historia del anciano humilde que silenció a un imperio con un simple tic-tac se convirtió en leyenda en menos de 24 horas.
Orología del Prado, el intocable templo del lujo, cerró sus puertas discretamente una semana después, incapaz de soportar el peso de la vergüenza y el éxodo masivo de sus clientes más prestigiosos. Pero de sus cenizas no quedó el olvido, sino que nació algo nuevo, o más bien algo viejo que había sido enterrado durante demasiado tiempo. El taller Vega y Ríos reabrió sus puertas en el mismo local de la calle Serrano, pero transformado de una manera radical. El lujo frío y distante fue reemplazado por la cálida madera de los bancos de trabajo, pulidos por años de uso. El olor a cuero y a marketing fue sustituido por el aroma honesto, a olor de relojero, a metal y a café a cien hecho. Las vitrinas blindadas desaparecieron, y en su lugar las paredes se llenaron de herramientas antiguas, de bocetos enmarcados y de fotografías en blanco y negro de dos jóvenes que soñaban con medir el tiempo. Don Matreo, con Isabela a su lado, no como una empleada, sino como su aprendiz y socia de pleno derecho, ya no vendía relojes, creaba legados. La gente ya no entraba a la tienda para comprar un símbolo de poder o para presumir de una marca. Ahora venían a encargar una pieza de arte, a hablar con el maestro, a ver con sus propios ojos cómo las manos de un anciano podían dar vida y alma a un corazón de latón y acero. Habían ganado, pero su victoria no se basó en la venganza, sino en la restauración de la verdad. Habían recuperado no solo un negocio, sino el alma de un sueño compartido, el engranaje perdido de su dignidad. Reflexión final. El tiempo, como la verdad, siempre encuentra la forma de revelar su verdadero y complejo mecanismo. La arrogancia es un engranaje ruidoso y mal ajustado que, tarde o temprano, termina por romperse. Pero la dignidad es el volante que mantiene el equilibrio del alma, un movimiento preciso, constante y eterno. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que las personas como Sebastián pueden realmente cambiar y aprender la lección? ¿O la arrogancia es una pieza que no tiene reparación? Déjennos su opinión en los comentarios. Nunca sabes quién se esconde detrás de la máscara de la humildad o de la vejez. Las apariencias pueden engañar, pero el respeto y la dignidad siempre, siempre deben ser innegociables. Si esta historia te ha gustado y te ha hecho reflexionar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias y compartir este video para que el mundo entero sepa que el verdadero valor no se mide en euros ni en oro, sino en la integridad y el respeto con el que tratamos a los demás. Gracias por ver Historias de la Vida. Si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte a Historias de la Vida y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras reflexiones. Comparte este video para que más personas recuerden que el respeto es el único lujo que todos podemos permitirnos. Hasta la próxima.